Adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors SF. Desde tiempos inmemoriales, el agente James Bond nos ha traído historias y aventuras maravillosas, y con la despedida del personaje por parte del actor Daniel Craig han llegado muchas suposiciones de quién podría ser el nuevo James Bond. Dentro de los candidatos encontramos a Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba, Regina Page, pero por ahora vamos a hablar de la cinta. Pero bueno, chicos, ¿a ustedes cuál les gustaría que fuera el nuevo 007? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. La película ha tenido un gran éxito en diversos países. La película ha tenido un gran éxito en diversos países, sobre todo en Reino Unido, quienes se sienten muy orgullosos de uno de los personajes más queridos y representativos de su cultura. Pero esto no se dio en las películas pasadas como 007 Quantum y 007 Spectre, donde las cintas fueron criticadas ya que fue una historia que, según los críticos, fue muy mal contada, mal editada y sin mucha alma, sumándole a ello que 007 Quantum estaba tras la sombra de 007 Casino Royale, y se consideró que la película sufrió lo que se llamaría la crisis del segundo disco, en donde la segunda película no superaría el éxito de la anterior. Retirado del servicio activo, James Bond se encuentra descansando en Jamaica. Su paz se ve interrumpida cuando un agente de la CIA le pide tomar una nueva misión para rescatar a un científico secuestrado. El agente Bond no tardará en darse cuenta de lo complicado de esta misión y que deberá enfrentarse al villano interpretado por Rami Malek, quien está lleno de tecnología muy peligrosa, por lo que el agente James tendrá de nuevo a sus aliados y la nueva agente 007 interpretada por Lashana Lynch. La película se mueve por lo emocional y deja ver el otro lado de James Bond, por lo que aquí podemos ver un arco de personaje y una diferencia abismal de las otras cintas, donde vemos a un James Bond más calculador y estratégico, un poco arrogante, y también para verlo envuelto en una relación que lo afecta desde los primeros minutos de la cinta. Esto permite que podamos entender la relación entre Bond y Dukes, pero algo que no me cuadró es que parecía que Bond era su padre. Se ve muchísimo mayor que ella, y no lo digo porque Daniel Craig se vea muy mayor, sino porque, según la historia, no pasaron muchos años para que la niña se volviera mayor y fuera la novia de la gente. La verdad, los tiempos no me cuadraron, pero bueno, vamos a decir que para el amor no hay edad. Las películas de espías como Misión Imposible o Atómica, por su contexto, nos muestran varios plot twists, ya que la idea es confundir al espectador, y en esta cinta no podía faltar este recurso. Y es que ver a la pequeña hija de la ex de la gente nos hace pensar muchísimas cosas, que en los diálogos nos dicen otras, pero que finalmente era lo que pensábamos. Estas películas lo que tienen es que nos llevan de aquí para allá. La cinta cumple con el género de acción y suspenso, mostrándonos escenas intensas con gran emoción, dejando que el personaje aporte creatividad a cada situación. Pero eso no es todo. Los toques de humor le dieron un aire fresco e interesante a la cinta, que la hizo más fácil de digerir, lo que hace que Daniel Craig brille en pantalla y nos muestre a un James Bond fantástico, con la actitud que siempre acercó al personaje a sus fans para darle la despedida que se merecía. La cinta tuvo sus retrasos debido al innombrable, pero es que los creadores pensaron que la espera valdría la pena, ya que es una cinta que se debe disfrutar en una sala de cine sí o sí, chicos. Y es que no es para menos, ya que con su estreno la cinta ha recibido críticas muy positivas, y la única negativa es la duración de la misma, pero era necesario para que Craig dijera adiós y que cada personaje tuviera un cierre en su historia con el agente más famoso del mundo. Por otro lado, la banda sonora, que genera escalofríos al escucharla, tiene una excelente adaptación por parte del famoso músico Hans Zimmer, quien también adaptó la banda sonora de Wonder Woman 1984 y la de Misión Imposible 2. Él nos permite sentir esa música con compases del clásico tema original de Monty Norman, y que nos llevó a recordar a los agentes pasados. Hans es un grande. Pero ¿qué me dicen de la gran actuación de Rami Malek? Que nos deja en claro el gran intérprete que es. Y la verdad me pareció un poco maquiavélico su plan de destrucción. Claro que tenía una motivación válida. Él solo había crecido con resentimientos y quería una venganza justa, pero ese odio se expandió y ya no solo quería matar al que le había hecho daño,
sino seguir haciendo daño a generaciones futuras. Lo que pasa es que él quería ser recordado con el paso del tiempo, dejando un legado macabro que afectó directamente a James Bond. Claro está que esa motivación fue lo que justificó la despedida de Daniel Craig y del personaje dentro de la agencia, y esa parte sí me gustó, y me gustó mucho. La verdad me gustaría pensar que la nueva agente 007 será una mujer, y no solo por decir que sea mujer o por la inclusión y por todas estas cosas, sino por el fantástico final, que nos hace pensar que probablemente James Bond le haya dejado esa herencia a una niña que más adelante seguirá los pasos del gran agente 007. Por otro lado, debo rescatar, y eso me encantó, la manera como fueron incluyentes con una agente mujer, ya que en un diálogo James Bond entiende que la nueva agente ahora es su reemplazo, y cuando van juntos a una misión, él la mira y le da las gracias, mostrándonos el respeto que él tiene hacia esa chica, dejándonos ver nuevamente la vulnerabilidad del agente Bond y diciéndonos entre líneas también que ese sería su final y lo debía dejar en buenos términos. Qué manera tan bonita de hacer inclusión, chicos. Me encantó. 007, Sin tiempo para morir, hace honor al sello que distingue a la franquicia y le da una despedida digna al agente James Bond, logrando unir lo mejor del mundo viejo y del nuevo mundo. Mis chicos, ¿y a ustedes les gustó 007, Sin tiempo para morir? Quiero que me cuenten en los comentarios si les gustó o no y por qué, que yo los leo. En este momento están saliendo mis redes sociales para que me sigan en Instagram, en TikTok, y aquí también les voy a dejar mi página web. Aquí les voy a dejar una tarjeta con la reseña de Rápidos y Furiosos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más videos todas las semanas, dar like y compartir. Muchas gracias, chicos, por verme hasta el final. Los quiero mucho. Ustedes son maravillosos. Chao, chao.